Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Horizontes Educativos. Soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Y hoy tenemos el gran placer de volver a compartir este espacio con Ana Alonso, que ya la conocéis, ya estuvo con nosotros. Y esta vez vamos a hablar sobre lectura y atención, porque nos prometió en el podcast anterior que estuvo con nosotros que hablaría sobre este tema. Hola Ana, bienvenida otra vez. Hola Monse, encantada de estar con vosotros otra vez. Bueno, yo soy Ana Alonso, para los que no me conozcáis, y soy escritora, autora también de materiales educativos, y el tema que vamos a abordar hoy pues me encanta, así que creo que podemos pasárnoslo muy bien y aportar algo hablando de lectura y atención. Seguro que sí. Yo la verdad estoy muy emocionada por tratar este tema, porque creo que tiene una gran importancia y que puede ser de mucho interés, no solo para tenerlo en cuenta en el aula, que es un gran tema, sino también para el profesorado a nivel laboral y personal. Sí, yo creo que el tema de la atención nos preocupa a todos y es un problema que tenemos actualmente no solamente los adolescentes y los niños, sino también los adultos. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de distracciones, tenemos muchísimas posibilidades a nuestro alcance para entretenernos, para informarnos, para distraernos, pero estar distraído precisamente es lo contrario de estar atento. Entonces, yo creo que sí, como sociedad tenemos un serio problema con la atención. Sí, es cierto, estamos viendo un momento en que tenemos tantas cosas que hacer, sobre todo hacer, ¿verdad? No paramos, que es muy difícil encontrar esos momentos para prestar atención y atención plena, porque muchas veces tenemos la atención diversificada en el mismo momento, ¿verdad? Sí, nos hemos convertido todos un poco en multitarea y tenemos la atención dividida y al final eso en lo que consiste es en estar distraído, en estar fuera de nosotros, volcados hacia afuera y en no prestar atención a lo que nos está pasando interiormente, que es también uno de los grandes problemas asociados a esta dispersión general. Y además cuando hablamos pues, del mundo de los adolescentes, los niveles de atención sostenida parece que todavía caen más. Sí, yo creo que el profesorado lo constata a diario en las aulas. La dificultad para prestar atención sostenida es cada vez mayor y no es casualidad porque nuestros adolescentes, con los niños ocurre lo mismo, pasan gran parte de su tiempo de ocio enganchados a las nuevas tecnologías y hay ciertos tipos de entretenimiento digital que no solamente no contribuyen a formar la atención, sino todo lo contrario, le dificultan mucho a nuestro cerebro aprender a estar atento. Por ejemplo, los videojuegos, por ejemplo, el estar siguiendo un feed de TikTok donde todo va muy rápido, de Instagram, todo esto lo que hace realmente es aturdir el córtex prefrontal, que es el centro de la atención. Entonces, no solamente estamos perdiendo la capacidad de atender en ese momento, sino también en las horas posteriores y si se convierte en un hábito, incluso estamos generando un problema serio para prestar atención en cualquier momento de nuestra vida. Que eso suena, como has dicho tú, bastante serio, es una situación que querríamos evitar, al menos. Entonces, para poder desarrollar la atención en el aula, ¿qué podemos hacer como profesores, como profesoras? ¿Qué ideas nos puedes dar pues, para trabajar la atención en el aula? En este caso, por ejemplo, en el aula de lengua y literatura, pero que seguramente se puedan utilizar en otras áreas o materias. Sí, yo creo que conviene ser bastante prácticos y realistas y partir de la situación de nuestros alumnos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que tienen estos problemas de atención para poder hacerles frente. Y una de las mejores herramientas para trabajar la atención, para desarrollar la atención, es la lectura. La lectura no solamente en el área de lengua y literatura, porque al final la lectura es el vehículo, uno de los grandes vehículos de aprendizaje en todas las áreas. Entonces, el favorecer esos espacios de lectura en los que la lectura se asocia a emociones agradables, como puede ser el asombro, la curiosidad, la empatía hacia los personajes,
todo esto puede hacer valorar a los adolescentes este otro tipo de entretenimiento que no nos produce esas descargas de dopamina continuas que obtenemos, por ejemplo, jugando a un videojuego, pero que nos proporciona otras muchas cosas muy satisfactorias. Y entiendo que también podríamos utilizar formatos diferentes, ¿no? Porque a veces se relaciona lectura con novela y no tiene por qué ser así. Sí, partiendo de ese realismo que yo comentaba, yo creo que a lo mejor una buena manera de enganchar a los adolescentes y a los niños a la lectura cuando vienen de un tiempo de ocio en el que la lectura no ocupa ningún lugar, realmente no leen, no es quizá como en nuestra infancia donde siempre estaba presente pues la historieta, el tebeo o pues formatos a lo mejor de cuentos clásicos. Realmente ahora el entretenimiento digital ocupa casi todo su tiempo libre. Y por eso yo pienso que el partir de ese realismo y decir, bueno, vamos a empezar con textos breves y muy atractivos, como puede ser un poema. A veces nos parece que la poesía es muy difícil, pero desde luego mi experiencia en las aulas es que es una manera muy rápida de conectar emocionalmente con los niños y con los adolescentes. Ellos tienen una gran apertura de miras, entienden rápidamente que el poema tiene muchos niveles, que no necesita una sola interpretación. Entonces, un poema, por ejemplo, pero también podríamos hablar pues de leer a lo mejor un álbum ilustrado, que parece que son textos solo para niños y sin embargo a veces tienen una enorme calidad literaria, y se podrían trabajar también en la adolescencia. Incluso trabajar un hilo de Twitter o trabajar un meme, ¿no? Porque con los memes pasa lo mismo que con las novelas, los hay buenos y los hay malos. Entonces, si nosotros hacemos una buena selección de contenidos, también en ese ámbito digital a lo mejor estamos enganchando con su atención y estamos mostrándoles que hay otros entretenimientos que no nos dan a lo mejor ese chute de dopamina, pero que nos están desde luego aportando mucho, ¿no? En el plano psicológico. Y que estamos leyendo posiblemente de una manera diferente pues, que hace 10 años. Pues el leer un meme, que muchos ya son en formato vídeo, pero memes, hilos de Twitter, como comentabas, son textos cortitos que necesitan una atención inferior a leer, pues, por ejemplo, ya un cuento, un relato corto o una novela. Sí, yo creo que no debemos dejar de ser ambiciosos, es decir, el objetivo final sería que la mayor cantidad posible de alumnos y alumnas puedan disfrutar también de formatos o de géneros más tradicionales como una novela, pero a lo mejor tenemos que partir de estos otros formatos más breves, más inmediatos, que además pues están más en su día a día, y desde ahí construir para que al final, pues si planteamos la lectura de una novela, la planteemos a lo mejor también en sesiones pues, más breves y a lo mejor pues planteándonos objetivos dirigidos, por ejemplo, a reflexionar sobre lo emocional o sobre la propia experiencia de la lectura que puedan ser atractivos para ellos. Claro. Entonces, hay como diferentes actividades que se pueden proponer en el aula. Una que yo he visto que funciona muy bien es cuando el profesor o la profesora lee a los alumnos, ¿no? Es volver un poco a esas raíces de cuando te leían cuando eras pequeño, pero un texto pues ya con la madurez necesaria dependiendo de la etapa. Efectivamente, hay algunos estudios que demuestran que la mejor manera de animar a leer a los niños y a los adolescentes es el mostrarles la cara de un adulto cuando lee, esa cara que muestra la introspección, el estar metido en tu mundo, y entonces la lectura en voz alta nos permite, por un lado, ver a un adulto leyendo. Tenemos que tener en cuenta que muchos de nuestros alumnos y alumnas no lo han visto nunca. Y entonces está muy bien que lo vean. Y luego esa experiencia de que nos lean nos gusta a todos. Y es una manera también de compartir la lectura y de compartir la emoción. Entonces yo creo que funciona muy bien. Funciona muy bien también el hacer este acompañamiento de dirigir la atención en la lectura, por ejemplo, de una novela juvenil, con determinadas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento del capítulo has tenido ganas de dejar de leer? Esa es una buena pregunta. Claro, ¿por qué has dejado de leer aquí? ¿O por qué te ha irritado este personaje en determinado momento?
¿Cuál es la frase que más te ha gustado del libro? O del libro no, del capítulo, podríamos decir. El hacer estas reflexiones sobre la propia experiencia lectora, yo creo que a ellos también les llama mucho la atención, y compartirlas con las de los compañeros que han sido diferentes. Entonces todo esto yo creo que puede ayudar también a enganchar a la lectura quizá a los lectores más reticentes a través del ejemplo de otros compañeros, y por otro lado pues también hacer progresar a los niños que ya tienen más hábito lector. Y también tener, como tú has dicho, me ha encantado la pregunta que has propuesto. ¿Cuándo te han entrado ganas de dejar de leer? Porque puede que te hayas aburrido o no te haya gustado. Es no siempre utilizar la lectura con un objetivo académico, sino, como tú decías, conectarlo con su día a día, con sus emociones, y tener esa libertad de decir, pues no me ha gustado el libro, no me ha gustado el capítulo, este personaje, como tú decías, es irritante, ¿no? Tener esa libertad también para compartir pues cosas, digamos, no positivas sobre lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que a veces nos faltan herramientas para, cuando intentamos evaluar la lectura, ¿no? en las aulas, pues bueno, a veces recurrimos a evaluar sobre los contenidos, sobre el argumento, sobre el estilo. Esto, la verdad es que hoy en día, con toda esa información que tienen ellos en cualquier rincón de Internet, pues muchas veces realmente no nos da una idea de lo que el alumno ha hecho con ese libro. Y en cambio, si evaluásemos sobre la experiencia de lectura, sobre la experiencia de la lectura, ahí no cabe, digamos, la trampa, ¿no? Porque tú estás preguntándole al alumno sobre algo que además le interesa más. ¿Por qué no has querido seguir leyendo aquí? ¿O en qué capítulo has tenido más ganas de saber lo que pasaba a continuación? ¿Con cuál de los personajes te identificas más, o busca un personaje que se parezca a alguien que tú conoces en tu entorno? El llevarlo más a lo personal, a lo emocional, a la experiencia lectora, más que al contenido, que bueno, al final evaluar del contenido ya sabemos que pierde muchos de esos matices que pueden ser más interesantes también como herramienta formativa para el propio alumno. Y que les das el espacio para la reflexión sin que realmente le estés llamando reflexión, porque a veces solo la palabra ya te aburre. Sí, eso es. A lo mejor si le dices reflexiona sobre el contenido de este capítulo, pues bueno, eso lo pueden entender como algo muy abstracto, pero claro, si les haces una pregunta más concreta y más directa, pues puede que sí los conduzcas hacia esas reflexiones que a ellos les suelen gustar mucho sobre lo emocional, y si son compartidas y se comparan, ¿no? Y a ti, ¿por qué te cae mal este personaje? Pues a mí me cae bien. Pues qué egoísta ha sido aquí la protagonista cuando no ha hecho caso de lo que le decía el chico. Pues yo creo que no ha sido egoísta, porque ella tenía razón. Este debate yo creo que también enriquece mucho la lectura y también crea ese espacio en el que deja de ser una obligación para convertirse en una actividad agradable, que al final es lo que yo creo que podemos intentar, ¿no? Es muy difícil competir con el entretenimiento digital, pero no se puede crear el hábito lector si no asociamos la lectura a experiencias agradables y a emociones que nos aportan algo. Claro que sí, si no disfrutas, pues no vas a volver a ello, ¿no? Además, actualmente la tendencia es leer o escuchar, ver todo aquello que es muy viral. Y eso a veces no liga mucho, ¿no?, con la lectura. Sí, precisamente en esta economía de la atención de la que hablábamos, pues siempre lo que gana suele ser lo que es más truculento, lo que es más dramático, y esto lo vemos todos los días en los titulares de los periódicos digitales o en las noticias que se hacen virales. Nos estamos acostumbrando de tal manera a equiparar valor con dramatismo, que esto lo llevamos a nuestra propia vida, y al final terminamos convirtiendo en truculentas algunas situaciones que no tendrían por qué serlo. Todo esto genera un enorme nivel de estrés y de ansiedad. Entonces, el aprender que lo interesante no tiene por qué ser violento, truculento, dramático, sino que puede ser algo
más sereno o más profundo, o algo cuya intensidad no se ve a simple vista, sino que tienes que profundizar, tienes que sumergirte un poco. Esto lo podemos lograr a través de la lectura, porque al final la lectura es un ejercicio de introspección, de mirar hacia adentro y de entablar ese diálogo desde dentro con los personajes del libro o con el poema que estás leyendo. Claro, porque por lo que estabas diciendo es que es cierto, toda la información que nos llega ahora es en titulares, clickbaits, ¿no? La típica noticia que no puedo evitar pincharla y realmente luego cuando la abres piensas, vaya, ¿no? Pues no era tan interesante como parecía, ¿no? Pero sí que te genera lo que tú decías, como esa dopamina, ¿no? Esas ganas, esa excitación, y que con la lectura muchas veces pues necesitas ese tiempo, esta atención de la que estabas tú hablando para llegar a sentir esa excitación de una manera diferente, puede que un poco más profunda. Sí, además tenemos que tener en cuenta que los adolescentes, por ejemplo, por la inmadurez de su cerebro, son mucho más propensos a caer en estos ganchos truculentos o dramáticos, porque no tienen ese filtro a lo mejor de un cerebro plenamente maduro, que puede razonar y que puede tener una actitud más crítica. Entonces ellos son mucho más propensos a interesarse por estos contenidos que a lo mejor a un adulto nos parece innecesariamente violentos, innecesariamente dramáticos, pero por eso es muy importante también exponerlos a otro tipo de contenidos. Claro que sí. Y además yo creo que la lectura y esa atención, ese cuidado a uno mismo, esa introspección, también puede ayudarnos a gestionar nuestro bienestar, porque, a ver, seamos sinceras, ¿no? Actualmente los niveles de estrés están por las nubes y se habla mucho de cuidar nuestro bienestar, de hacer cursos para aprender a cuidarnos, pero realmente es muy difícil encontrar esos momentos y dedicarle el tiempo a esas actividades que nos hacen sentir bien, ¿no? Sí, al final nuestro bienestar depende de la gestión que hacemos de nuestras emociones, y para gestionar las emociones lo primero que tenemos que hacer es escucharnos a nosotros mismos. Si estamos permanentemente distraídos, dispersos, si no tenemos esa capacidad de introspección que se educa, que también hay que formarla, pero la introspección se adquiere pues conversando con personas adultas, a lo mejor cuando eres más pequeño, se adquiere a través de ejercicios de autoevaluación de tu propia conducta, no solamente en un contexto académico, también en el día a día, y se adquiere por supuesto a través de la lectura. Entonces, sin esa capacidad de introspección es muy difícil mejorar nuestro bienestar, porque no podemos diagnosticar qué es lo que está mal y no podemos saber qué necesitamos si ni siquiera nos estamos prestando atención. Y yo creo que no nos damos cuenta muchas veces de la gran dificultad para mirar hacia adentro que tienen nuestros jóvenes. A veces nos parece que porque pasan mucho tiempo solos, porque son introvertidos, son introspectivos, y no es así. Precisamente los niños que pasan mucho tiempo y niñas pues jugando a videojuegos o enganchados a las redes sociales pierden mucha capacidad introspectiva, porque están distraídos, aunque estén solos, están mirando hacia afuera, no están mirando hacia adentro. Por eso la lectura ahí puede ayudar muchísimo. La lectura es un gran entrenamiento de la introspección. Pues qué interesante, tienes toda la razón. Esa introspección que tan pocas veces vemos, ¿no? Pues ya en películas o en series, ¿no? En que ya cuesta más, ¿no? Encontrar estos momentos de introspección también en la vida actual a través de la ficción. ¿Podemos entonces utilizar la lectura para crear estos momentos de atención en el aula, entiendo yo? Pues antes hablábamos de leerles un capítulo de una novela cada X tiempo. ¿Eso sería un momento de introspección en el aula? Sí, yo creo que sí, que si enfocamos la lectura hacia la atención, puede ser una muy buena herramienta para trabajar la introspección, porque claro, podríamos decir, bueno, pues podríamos trabajar la atención, por ejemplo, con ejercicios de mindfulness en el aula, sí, con ejercicios de meditación. Mindfulness no deja de ser atención plena, ¿no? Es un ejercicio de atención. Yo creo que siendo prácticos es muy difícil llevar a un adolescente que está permanentemente enganchado a los videojuegos o una buena parte de su tiempo directamente a un ejercicio de
de meditación sobre la respiración, ¿no? Entonces, a lo mejor un paso intermedio podría ser pues leer algo tan sencillo como un poema breve que enseguida va a evocar imágenes, y el estar un rato a solas con ese poema y sin hacer nada más. Eso ya es un ejercicio de atención. Entonces yo creo que sí que puede ser un vehículo muy interesante para que ellos aprendan esos otros espacios que no son de distracción, que no son de estar recibiendo de manera pasiva estímulos, sino de estar activos en diálogo con ese estímulo que recibimos. Por lo que cuentas, podríamos utilizar los poemas como visualizaciones, ¿no? Para igual ayudarlos a entrar en ese momento de introspección. Los poemas acostumbran o podemos al menos escoger un poema que sea relativamente corto, que pueda ser muy sensorial, que pueda ayudar a trasladarte aquello que el autor o la autora nos esté comunicando. Podría ser como un ejercicio de visualización, meditación, algo parecido, pero en vez de utilizar estas técnicas, por ejemplo, de respiración que comentabas, pues ¿por qué no utilizar literatura? Pues yo creo que sí, porque desde luego un poema como texto que te enganche con una visualización va a tener muchísima más intensidad que lo que solemos escuchar como textos que acompañan las visualizaciones por su calidad, ¿no? Entonces yo creo que sería una herramienta muy poderosa para entrenar la atención. Y a ver, ahora yo te voy a hacer una propuesta. Dinos a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Algún poema que tú sepas, una poesía que te toque o que tú creas que a un alumno o una alumna en el aula le puede llevar a encontrar ese momento de introspección? Pues se me ocurren muchos porque yo desde pequeña además tuve la suerte de leer mucha poesía y los poemas breves que me aprendía son como también pequeños tesoros que llevas dentro y que también te pueden ayudar en un momento determinado a tener ese instante de introspección, de estar contigo mismo, pues cuando a tu alrededor las cosas no son como tú quieres. Entonces sí que hay algunos poemas. Hay uno, por ejemplo, de Federico García Lorca, que yo me aprendí de pequeña, que es muy sensorial, es muy sencillo, y yo, por ejemplo, sí que lo propondría porque creo que es muy fácil conectar con él a través de una visualización y no tiene gran dificultad. Entonces, si quieres, pues yo incluso me atrevo a intentar decirlo. Encantada, porque te lo iba a proponer. Entonces vamos a tranquilizarnos, a intentar poner toda nuestra atención en escuchar la voz de Ana para que nos regale este momento de introspección y de atención a través de un poema. Bueno, pues me animo con el poema. Situaos en una tarde de verano. Agosto, contraponientes de melocotón y azúcar, y el sol dentro de la tarde como el hueso en una fruta. La panocha guarda intacta su risa amarilla y dura. Agosto, los niños comen pan moreno y rica luna. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por regalarnos la lectura de este poema, vamos a recitar este poema, y espero que hayas disfrutado de este espacio. He disfrutado mucho porque hablando de lectura y hablando de estos temas que me apasionan, siempre disfruto. Te lo agradecemos, yo personalmente te lo agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todos vosotros, vosotras. Espero que hayáis disfrutado con este espacio y con este poema. Hasta pronto. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.